En 1780, medio kilo de azúcar equivalía a casi una semana de sueldo para un campesino europeo. 200 años después, ese mismo medio kilo costaba menos que una barra de pan. Ese cambio, de lujo inalcanzable a producto de supermercado, no fue casual. Fue el resultado de uno de los procesos más brutales y transformadores de la historia humana. Y lo más sorprendente es que casi nadie conoce la historia completa, porque el azúcar no nació en una fábrica europea ni en un laboratorio moderno. Nació en una selva, al otro lado del planeta. Nueva Guinea y el nacimiento de una obsesión. Hace unos 8.000 años, en las islas de Nueva Guinea, en el Pacífico Sur, comunidades indígenas encontraron una planta que crecía silvestre entre la vegetación tropical. Era una caña alta, fibrosa, resistente. Al partirla y morderla, descubrieron algo que ningún otro alimento en la naturaleza ofrecía en esa concentración: dulzura pura. Así nació la relación de la humanidad con la caña de azúcar. Durante miles de años, esa relación fue simple. La gente cortaba el tallo, lo masticaba y disfrutaba del jugo. No existía el refinamiento, no existía el comercio, solo una planta y la boca de quien la mordía. Poco a poco, generación tras generación, el cultivo se fue desplazando por el sudeste asiático, isla por isla, a través de rutas de migración e intercambio primitivo. Fue un viaje lentísimo, que tardaría milenios en llegar a los lugares donde el azúcar terminaría cambiándolo todo. India y la invención del cristal dulce. Alrededor del año 3000 a.C., la caña llegó al subcontinente indio. Y ahí la historia dio un giro decisivo. Los agricultores indios no se conformaron con masticar el tallo. Aprendieron a triturarlo, hervir su jugo y dejar que se solidificara en cristales oscuros y compactos. A ese producto lo llamaron kanda, la raíz de la que más tarde nacería la palabra candy en inglés. Por primera vez en la historia humana, la dulzura podía guardarse, transportarse, comerciarse. Ya no dependía de tener la planta fresca en la mano. India, sin saberlo, acababa de inventar el azúcar como mercancía. Los textos médicos de la época hablan del producto casi con reverencia. Los sanadores lo recetaban para dolores de cabeza, problemas digestivos y hasta como remedio para la fertilidad. El azúcar no era comida, era medicina sagrada. 3 siglos después, cuando Alejandro Magno lanzó sus campañas hacia el este, sus tropas llegaron hasta la India y regresaron con relatos difíciles de creer. Uno de sus generales, Nearco, describió haber encontrado una caña capaz de producir miel sin necesidad de abejas. Para los griegos, acostumbrados solo a la miel de colmena, la idea de que una planta pudiera generar tanta dulzura sonaba a fantasía. Y sin embargo, ni siquiera ese asombro bastó para que el azúcar se convirtiera en algo común en Occidente. Durante siglos siguió siendo una rareza exótica, demasiado costosa y demasiado lejana para importar en cantidad. Roma, el lujo prohibido. Cuando finalmente el azúcar llegó a Roma, se vendía en cantidades mínimas y a precios que solo la aristocracia podía pagar. Los médicos romanos la recomendaban para infecciones oculares y molestias estomacales, siempre en dosis pequeñas, como quien administra un fármaco caro. Un puñado de cristales podía costar el salario de varias semanas de un trabajador común. El azúcar no era un alimento, era una medicina de élite, y así permaneció durante casi 1000 años en el continente europeo, prácticamente invisible para la gente común. Mientras tanto, en el resto del mundo, la planta seguía expandiéndose lentamente. Comerciantes persas la llevaron hacia Mesopotamia, y desde ahí, siglos más tarde, alcanzaría las costas del Mediterráneo oriental, siempre como una curiosidad valiosa, nunca como un alimento cotidiano. Quienes realmente transformaron el azúcar en una industria fueron los comerciantes y científicos del mundo islámico. Entre los siglos VII y XIII, durante lo que hoy se conoce como la Edad de Oro Islámica, los estudiosos árabes desarrollaron técnicas avanzadas de refinado. Consiguieron cristales más blancos, más puros y más duraderos que cualquier cosa producida hasta entonces. Construyeron ingenios azucareros en Persia, Egipto y el norte de África. Sembraron caña en cada rincón donde el clima lo permitía y comerciaron azúcar refinada por todo el mundo conocido. Cuando los cruzados europeos llegaron a Oriente Medio a finales del siglo XI, se encontraron con un ingrediente que ya formaba parte cotidiana de la cocina y la medicina árabe. Quedaron fascinados. Lo describieron como una sal dulce digna de reyes y comenzaron a llevar sacos de azúcar de regreso a Europa, junto a especias y reliquias religiosas. Venecia, gracias a su posición estratégica entre Oriente y Occidente, se convirtió en la puerta de entrada del azúcar al continente europeo. Los comerciantes venecianos importaban azúcar en bruto, la refinaban en sus propios talleres y la revendían con márgenes de ganancia enormes. Durante casi 2 siglos, Venecia mantuvo un monopolio casi absoluto sobre el comercio azucarero europeo.
En la Europa medieval, el azúcar se trataba con el mismo respeto que hoy reservamos para el oro. Los banquetes reales incluían esculturas enteras hechas de azúcar como demostración pública de riqueza. Las cortes llevaban registros minuciosos de sus reservas de azúcar, tal como hoy los gobiernos vigilan sus reservas de metales preciosos. En algunas celebraciones nupciales de la nobleza inglesa, se documentaron compras de azúcar equivalentes al salario anual de decenas de trabajadores, solo para un banquete. Los boticarios guardaban el azúcar bajo llave, junto al opio y las especias más caras, recetándola para toser menos, dormir mejor o simplemente sentirse mejor. Tener azúcar en casa era una declaración social. No tenerla significaba que, probablemente, nunca la habías probado. Pero había un obstáculo enorme. La caña de azúcar necesita calor, humedad y sol constante. No crece en Inglaterra. No crece en Francia. Mucho menos en el norte de Europa. La demanda europea crecía sin control, pero el suministro dependía por completo de rutas comerciales con el mundo islámico, rutas caras, inestables y sujetas a conflictos religiosos y políticos constantes. Europa quería azúcar, pero no podía producirla. Esa contradicción está en el origen de una de las tragedias más grandes de la historia moderna, las Islas Atlánticas y el origen de la esclavitud azucarera. En el siglo XV, Portugal comenzó a colonizar archipiélagos en el Atlántico, Madeira, las Islas Canarias, Santo Tomé, frente a la costa occidental de África. Los colonos portugueses descubrieron que esas islas ofrecían el clima perfecto para cultivar caña. Establecieron las primeras plantaciones azucareras bajo control europeo directo y de inmediato necesitaron mano de obra masiva. Al principio, usaron presos y colonos pobres. No funcionó. Cultivar caña es un trabajo devastador. Siembra, corte y procesamiento bajo un sol implacable, jornadas que podían extenderse 18 horas seguidas en época de cosecha. Los trabajadores libres colapsaban por agotamiento, enfermedad o accidentes. Fue entonces cuando Portugal recurrió a la esclavización de personas africanas. Las plantaciones de Santo Tomé se convirtieron, sin que nadie lo llamara así en su momento, en el laboratorio de un sistema que se convertiría en uno de los más crueles de la historia moderna. Cuando Cristóbal Colón cruzó el Atlántico, llevó consigo esquejes de caña de azúcar en su segundo viaje. El Caribe resultó tener el clima ideal, la tierra ideal, y del otro lado del océano, una demanda europea que parecía no tener límite. El proceso de producción era, en sí mismo, un infierno cotidiano. Después de cortar la caña a machete bajo calor extremo, los trabajadores debían introducirla en enormes molinos, antes de que el jugo se echara a perder, muchas veces trabajando turnos que no paraban ni de día ni de noche durante la cosecha. Los molinos, movidos por bueyes, agua o viento, atrapaban dedos, manos y brazos con facilidad. En muchas plantaciones se mantenían hachas cerca de la maquinaria, listas para cortar una extremidad atrapada antes de que el cuerpo entero fuera arrastrado. Después de la molienda, el jugo se hervía en calderas de cobre, en habitaciones donde la temperatura podía superar los 60 grados centígrados. Las quemaduras por salpicaduras de azúcar hirviendo eran parte del día a día. El trabajo, literalmente, nunca se detenía. Lo que siguió fue una expansión descontrolada. España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos compitieron por establecer colonias azucareras en el Caribe y en Sudamérica, pero en Barbados, Jamaica, Haití, Cuba y Brasil se transformaron en auténticas fábricas de azúcar a cielo abierto. Hacia 1650, la diminuta isla de Barbados, apenas más grande que muchas ciudades medianas actuales, producía más azúcar que todo Brasil junto y llegó a convertirse en la colonia más rentable de todo el Imperio Británico, más valiosa incluso que el conjunto de las colonias norteamericanas. El costo humano de esta expansión fue devastador. Entre los siglos XVI y XIX, se estima que alrededor de 12 millones de personas africanas fueron capturadas y transportadas por la fuerza a través del Atlántico. Una proporción altísima terminó en plantaciones de caña. Las condiciones eran tan extremas que la esperanza de vida de una persona esclavizada en una plantación caribeña, contada desde su llegada, rondaba apenas los 7 años. 7 años. Muchos hacendados calculaban, con frialdad absoluta, que resultaba más barato trabajar a alguien hasta la muerte y comprar un reemplazo que invertir en condiciones mínimamente humanas. El azúcar no solo se benefició de la esclavitud. El azúcar fue el motor económico que hizo rentable, sostenible y masivo el comercio transatlántico de personas esclavizadas. Hacia el siglo XVIII, el azúcar se había convertido en la mercancía más valiosa del comercio atlántico, por encima del tabaco, el algodón o el café. Las fortunas construidas con ese comercio levantaron mansiones en Londres, en París, en Lisboa. Financiaron flotas de guerra y campañas militares completas. El llamado comercio triangular movía manufacturas europeas hacia África, personas esclavizadas de África hacia el Caribe
y azúcar del Caribe de regreso a Europa. Cada lado de ese triángulo estaba empapado de ganancias azucareras. Inglaterra, en particular, desarrolló una relación casi adictiva con el producto. Hacia 1700, el consumo promedio por persona rondaba los 2 kilos anuales. 100 años después, esa cifra se había multiplicado por más de 4. El azúcar había dejado de ser un lujo aristocrático para convertirse en una expectativa cotidiana de la clase trabajadora. Pero el sistema esclavista azucarero también generó algo que las potencias coloniales jamás previeron: resistencia organizada y victoriosa. En la colonia francesa de Saint-Domingue, la actual Haití, las personas esclavizadas en las plantaciones de caña protagonizaron la única revolución de esclavos exitosa a gran escala en la historia mundial. En 1791, cientos de miles de personas se levantaron, incendiaron las plantaciones y sostuvieron una guerra de más de una década contra los ejércitos francés, español y británico combinados. En 1804 lograron su independencia. Haití se convirtió en la primera república negra libre del hemisferio occidental y nació, literalmente, sobre las cenizas de los campos de caña. Si esta historia te está resultando tan sorprendente como a mí, suscríbete al canal. Cada semana exploramos los relatos ocultos detrás de las cosas más cotidianas y no querrás perderte lo que viene después. El impacto de la revolución haitiana se sintió en toda Europa. Francia perdió, de un día para otro, su colonia más rentable. Napoleón, que había soñado con construir un imperio azucarero en América, se vio obligado a cambiar de estrategia por completo. En 1803 vendió el territorio de Luisiana a los recién formados Estados Unidos por apenas $15 millones, una fracción irrisoria de lo que valía esa extensión de tierra. Sin los ingresos azucareros de Haití, mantener ese territorio ya no tenía sentido financiero. El colapso del azúcar haitiano, sin exagerar, terminó duplicando el tamaño de Estados Unidos. Napoleón enfrentaba además otro problema urgente. La Marina Real Británica había bloqueado los puertos franceses, cortando el acceso al azúcar caribeño. Francia necesitaba dulzura y necesitaba producirla en casa. La solución llegó de un descubrimiento científico previo. Décadas atrás, el químico alemán Andreas Marggraf había demostrado que la remolacha europea contenía sacarosa prácticamente idéntica a la de la caña tropical. Napoleón volcó recursos estatales en la producción de azúcar de remolacha. Ordenó plantar miles de hectáreas en territorio francés y ofreció incentivos económicos a los agricultores que se sumaran. Fundó incluso instituciones de investigación dedicadas exclusivamente a mejorar el rendimiento de la remolacha. La estrategia funcionó. Hacia 1813, Francia ya producía millones de kilos de azúcar de remolacha al año. El monopolio que la caña tropical había mantenido durante miles de años quedó definitivamente roto. Se inició entonces una rivalidad que duraría más de un siglo. Caña tropical contra remolacha templada, colonias caribeñas contra campos europeos. Esa competencia empujó los precios hacia abajo y la producción hacia arriba. A mediados del siglo XIX, el azúcar era más barata de lo que había sido jamás en la historia humana. Y azúcar más barata significó azúcar en más productos, consumida por más personas, con más frecuencia. La industrialización aceleró todavía más este proceso. Los molinos a vapor podían triturar caña con una eficiencia imposible de igualar por la fuerza humana o animal. Los ferrocarriles transportaban la caña desde el campo hasta las fábricas en horas, no en días. Las técnicas de refinado mejoraron hasta producir un azúcar tan blanco y tan fino que no guardaba parecido alguno con los cristales oscuros de la antigua India. El azúcar blanco se transformó en símbolo de pureza y modernidad, mientras el azúcar morena, apenas menos procesada, pasó a percibirse como un producto inferior, aunque en esencia fuera el mismo alimento con minerales todavía presentes. Y entonces llegó una combinación que terminaría de definir los hábitos alimenticios modernos: el té y el azúcar. Gran Bretaña ya importaba enormes cantidades de té desde China, pero el té solo, sin endulzar, resulta amargo para muchos paladares. Añadirle azúcar lo volvió irresistible, especialmente para la clase trabajadora. Las importaciones de azúcar hacia Gran Bretaña se duplicaron entre 1840 y 1860. El gobierno incluso redujo los aranceles sobre el azúcar, de manera deliberada, con el objetivo explícito de mantener alimentada y productiva a la mano de obra industrial. El té dulce se convirtió en el combustible no oficial del Imperio Británico, y las colonias azucareras existían en gran medida para mantener ese flujo constante. Hacia finales del siglo XIX, el azúcar ya se había infiltrado en cada rincón de la cocina occidental. Mermeladas, dulces, productos horneados y bebidas endulzadas se convirtieron en elementos habituales de la dieta obrera. Había una razón,
tan fascinante como preocupante detrás de esto. El azúcar ofrecía calorías baratas y de rápida absorción. A los industriales les convenía perfectamente. Un sándwich con mermelada y una taza de té dulce mantenían a los obreros en movimiento sin necesidad de ofrecerles comidas más completas y costosas. El azúcar se transformó en combustible del capitalismo industrial. La compañía Coca-Cola fue fundada en 1886. Hacia principios del siglo XX ya vendía millones de botellas al año, cada una cargada de azúcar. Otras marcas de refrescos siguieron el mismo camino. Aparecieron las barras de chocolate industriales. Los cereales de desayuno pasaron de ser avena simple a estar recubiertos de azúcar. El siglo XX llevó el consumo de azúcar, especialmente en Estados Unidos, a niveles que ninguna civilización anterior había experimentado jamás. Hacia 1970, el estadounidense promedio consumía más de 45 kilos de azúcar al año. Piénsalo por un momento. Eso equivale, aproximadamente, al peso de un perro grande consumido íntegramente en forma de azúcar por cada hombre, mujer y niño cada año. Y la industria azucarera sabía que había un problema. Ya en la década de 1950, investigaciones internas dentro de las principales empresas del sector mostraban vínculos claros entre el consumo de azúcar y las enfermedades cardíacas. En lugar de dar a conocer esos hallazgos, la industria optó por ocultarlos. En 1967, la Fundación de Investigación del Azúcar pagó a un grupo de científicos de Harvard, con una suma equivalente hoy a decenas de miles de dólares, para publicar una revisión científica que minimizaba el papel del azúcar en las enfermedades cardíacas y, en cambio, culpaba a las grasas de la dieta. El estudio se publicó en una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo y terminó definiendo la política nutricional occidental durante décadas. Esta es la parte que debería indignarte. Durante 30 años, al público se le repitió una y otra vez que la grasa era el gran enemigo. Las dietas bajas en grasa se convirtieron en la recomendación estándar de médicos y gobiernos. Las empresas de alimentos retiraron grasa de sus productos y, para no perder sabor, la reemplazaron con azúcar. El resultado fue una explosión de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares que, con el tiempo, costaría millones de vidas. Y la industria lo sabía, tenía los datos. Eligió proteger sus ganancias por encima de la salud pública. El encubrimiento comenzó a desmoronarse en 2016, cuando investigadores de la Universidad de California en San Francisco descubrieron los documentos internos de la industria azucarera. Esos papeles mostraron, con una claridad incómoda, cómo se había manipulado deliberadamente la ciencia para proteger un producto. Era, palabra por palabra, el mismo manual que había usado antes la industria tabacalera: generar duda, financiar investigación amigable, atacar a los críticos y retrasar cualquier tipo de regulación todo el tiempo posible. Mientras la industria azucarera enterraba sus propios estudios, un nuevo tipo de edulcorante avanzaba silenciosamente sobre la alimentación estadounidense. A comienzos de la década de 1970, científicos japoneses desarrollaron un proceso para convertir el almidón de maíz en un endulzante líquido barato, el jarabe de maíz de alta fructosa. Estados Unidos ya producía muchísimo más maíz del que necesitaba, gracias a subsidios agrícolas masivos, y este jarabe le abrió a los agricultores un mercado completamente nuevo. Hacia 1984, tanto Coca-Cola como Pepsi habían reemplazado el azúcar de caña por jarabe de maíz, de alta fructosa, en sus productos vendidos en el país. Resultaba más barato. En apenas una década, este jarabe sustituyó al azúcar de caña en casi todos los alimentos y bebidas procesados del mercado estadounidense. La gente seguía consumiendo tanta o más dulzura que antes, sin siquiera notar que la fuente había cambiado por completo. Hoy, el estadounidense promedio consume alrededor de 17 cucharaditas de azúcar añadida al día. Las asociaciones médicas recomiendan no superar las 6 cucharaditas en mujeres y 9 en hombres. Es decir, el consumo real duplica o triplica lo recomendado. Y el azúcar se esconde en lugares donde nadie la busca. Salsas para pasta, pan de molde, aderezos para ensalada, yogures, barras de granola. Un yogur saborizado promedio puede contener más azúcar por gramo que una golosina. Una sola lata de refresco regular puede aportar más azúcar que el límite diario recomendado completo. Las consecuencias sanitarias son enormes. Más del 40% de la población adulta estadounidense vive con obesidad. Decenas de millones de personas tienen diabetes y otras tantas se encuentran en estado prediabético. Las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte en el país. Y aunque el azúcar no es el único factor detrás de esta crisis, décadas de investigación confirman que es uno de los más determinantes. El panorama mundial no es muy distinto. La producción global de azúcar supera hoy los 180 millones de toneladas al año. Brasil lidera la producción, seguido de cerca por India,
El mismo país que inventó la cristalización del azúcar miles de años atrás. La persona promedio en el planeta consume actualmente alrededor de 22 kilos de azúcar al año, una cifra que sigue en aumento en los países en desarrollo a medida que se adoptan patrones de alimentación occidentales. Algunos gobiernos han empezado a reaccionar. México introdujo un impuesto a las bebidas azucaradas en 2014 y el consumo cayó cerca de un 12% durante el primer año. El Reino Unido implementó su propio gravamen en 2018, lo que empujó a varios fabricantes de bebidas a reformular sus productos antes de que la norma siquiera entrara en vigor. Diversas ciudades en Estados Unidos han aprobado impuestos locales similares. Los primeros estudios sugieren que estas medidas sí logran reducir el consumo, aunque la industria azucarera ha invertido millones de dólares en campañas para frenarlas. La respuesta de la industria alimentaria también ha cambiado con el tiempo, aunque no siempre por convicción genuina. Ante la presión regulatoria y una opinión pública cada vez más informada, muchas marcas comenzaron a lanzar versiones sin azúcar o azúcar reducida de sus productos más populares, reemplazando la sacarosa por edulcorantes artificiales o naturales como la stevia, el eritritol o el aspartamo. El mercado de edulcorantes alternativos creció exponencialmente en apenas 2 décadas, aunque la ciencia todavía debate sus efectos a largo plazo sobre el metabolismo y el apetito. Al mismo tiempo, ha surgido un movimiento de consumidores que exige etiquetado más claro, cantidades exactas de azúcar, añadida visibles en el frente del empaque, no escondidas en letra pequeña detrás del envase. Países como Chile fueron pioneros en esto, obligando a colocar sellos de advertencia negros en cualquier producto con exceso de azúcar, sal o grasas saturadas. Los primeros resultados mostraron una caída medible en la compra de bebidas azucaradas apenas se implementó la medida, lo que sugiere que la información visible, simple y directa puede cambiar comportamientos de consumo casi de inmediato. La historia del azúcar abarca 10.000 años, 6 continentes y prácticamente cada gran acontecimiento histórico de los últimos 500 años. Estuvo presente cuando los imperios se expandían. Estuvo presente cuando millones de personas fueron esclavizadas. Estuvo presente cuando estallaron revoluciones y colonias enteras se derrumbaron. Estuvo presente cuando la revolución industrial transformó el mundo para siempre. Y sigue presente hoy, en casi todo lo que comemos y bebemos, moldeando silenciosamente nuestra salud, nuestra economía y nuestra política, muchas veces sin que nos demos cuenta. Una simple caña silvestre de una selva en Nueva Guinea, hace 10.000 años, terminó convirtiéndose en uno de los cultivos más determinantes de toda la historia humana. Construyó fortunas inmensas, destruyó millones de vidas, ayudó a derribar imperios enteros y ahora mismo está en tu cocina, en tus cereales, en tu salsa de tomate, en tu pan, esperando pasar completamente desapercibida. Si esta historia te sorprendió, suscríbete para más investigaciones profundas sobre las historias ocultas detrás de las cosas cotidianas.